Minecraft, indiscutiblemente el juego con la comunidad de mods más grande de la última década. Si pensamos que las capacidades que teníamos de crear eran infinitas, aún no teníamos idea del potencial y relevancia que iban a tener los mods. Pero alto ahí, no estamos en donde estamos por puras coincidencias, todo tiene una explicación, un origen, y hoy te voy a estar mostrando cómo los mods cambiaron el curso de Minecraft para siempre. Para poder comprender los inicios del modding tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado. Allá en 2009, cuando Minecraft apenas era lanzado, el modding era algo inexistente. Prácticamente no había herramientas para ello y la base de jugadores era minúscula. Incluso el juego ni siquiera contaba con su propio cliente, se tenía que utilizar una página web para poder ingresar al mismo y aún no estábamos ni cerca de saber lo que era un mod loader. Entonces, ¿qué fue lo que realmente le dio inicio al diverso mundo de los mods que tenemos hoy en día? La respuesta es muy bonita, tiene que ver con la increíble creatividad y persistencia de la comunidad, uno de los tantos motivos que mantiene a Minecraft hoy más vivo que nunca. Con el lanzamiento del primer test online de Minecraft en mayo 31 de 2009, los jugadores pudieron compartir por primera vez una experiencia única que jamás olvidarían. Esto expandió las posibilidades que ya ofrecía el juego e impulsó a la comunidad a la creación de sus primeros mapas y mods. Esto nos conduce a los primeros y más primigenios mods de la existencia de Minecraft, lo que conocemos hoy como plugins. Relacionados directamente con el multijugador, los plugins no eran más que herramientas para poder solucionar problemas y administrar servidores creativos. Estos primeros mods fueron prácticamente los pilares de todo lo que tenemos hoy en día. Pero aún no todo estaba resuelto. En esos tiempos instalar un mod era tarea realmente complicada, al nivel de que uno tenía que saber leer y modificar el código base de Minecraft para que el mod no tenga ningún tipo de conflicto y el juego pueda iniciar, haciendo que instalar más de un mod sea una absoluta odisea. Con la salida de la versión alfa de Minecraft, Michael Stoic, conocido como Serge, quien luego terminaría formando parte de Mojang, creó Minecraft Coder Pack, una herramienta que etiquetaba el código base del juego para poder comprenderlo y manipularlo con más facilidad. Los antiguos y obsoletos plugins de servidor fueron reemplazados por lo que conocemos hasta el día de hoy como Bookit, dirigido por un equipo de personas que también terminaron formando parte de Mojang. Al final de 2010, Minecraft estaba preparándose para dar el paso en su fase de beta de desarrollo, y mods populares como Industrialcraft, Forestry, Buildcraft y Railcraft hacían su aparición por primera vez. Las cosas empezaban a tener más sentido y estábamos a punto de presenciar uno de los sucesos más importantes para el modding de Minecraft, el primer mod loader. Llamándose a sí mismo mod loader, otorgaba la posibilidad de combinar más de un mod de forma externa y sin la necesidad de tener que modificar el código base del juego. Este fue un avance crucial, pero estaba aún bastante lejos de ser perfecto. Inclusive la instalación seguía siendo algo relativamente complicado de entender. Más de uno recordará esas tardes añadiendo mods manualmente al archivo Java de Minecraft, borrar la famosa carpeta metainf y rezar para que el juego no explote por tener más de un mod instalado. Este problema fue solucionado de manera parcial con la creación de Forge, que al principio no era más que un add-on para ModLoader y que luego se terminaría convirtiendo en lo que conocemos hasta el día de hoy como Forge ModLoader, dándole solución a la gran mayoría de problemas. Este suceso marcó un verdadero comienzo de la era dorada de los mods.
De poco serviría saber esta historia sin conocer muchos de esos mods que marcaron un antes y un después, así que hagamos un pequeño tour sobre aquellos que fueron de gran influencia y jugaron un importante rol en los tempranos días del Minecraft modeado. Considerado por muchos jugadores la primera herramienta creativa, Too Many Items, en su formato más primigenio, tenía funciones simples como cambiar el tiempo, crear perfiles y obtener bloques que no se podían obtener en Survival con tan solo un clic, características que tiempo después serían añadidas a Minecraft y terminarían sintetizándose en lo que conocemos hoy como modo de juego creativo. Not Enough Items también hacía su presencia con innovadoras características, como poder ver recetas, filtrar ítems por categoría y tener una barra de búsqueda. Mientras que Just Enough Items, sumando todas las características de mods ya mencionados, nos presentaba un nuevo mundo de posibilidades, permitiéndonos agregar y modificar recetas del juego. Claramente la evolución de estos mods era inevitable, siendo a día de hoy un formato estándar de herramienta de inventarios indispensable para la vida de cualquier jugador de mods. Conocido por estar adelantado a su tiempo, Industrial Craft fue uno de los mejores modelos a seguir para los mods de tecnología que tenemos hoy en día, introduciendo numerosas características como procesamiento de recursos, generadores, máquinas, minerales, agricultura, herramientas y su propio sistema de energía. Industrial Craft lo tenía prácticamente todo. Siendo un mod tan predominante, el ecosistema empezaba a adaptarse, y así es como nacían las primeras integraciones de otros mods hacia Industrial Craft. Algunas de estas ideas terminaban sintetizándose en add-ons, como Advanced Machines, que agregaba versiones mejoradas de las máquinas, o Compact Solars, que expandía la implementación de nuevos paneles solares que ya traía el mod. Incluso el grandísimo GregTech, que comenzó como un add-on para expandir todas las mecánicas de Industrial Craft y tiempo más tarde terminó convirtiéndose en el mod de tecnología más complejo de todo Minecraft. Recordemos que en 2010 Minecraft estaba dando sus primeros pasos y como todo juego tenía sus defectos a solucionar. Uno de ellos era el rendimiento. Optifine sin lugar a dudas llegó justo a tiempo para solucionar muchos de esos problemas. Siendo un mod centrado en la optimización, otorgaba un gran rendimiento para aquellos que no tenían un buen equipo, añadiendo opciones varias como mayores distancias de renderizado, texturas conectadas, múltiples algoritmos de carga de mundo y compatibilidad con shaders, cosa increíble para su momento ya que las shaders se instalaban como un mod más y eran altamente incompatibles con casi todo. Existieron muchas complicaciones, pero eso no cambia el hecho de que Optifine es uno de los mods más conocidos y descargados históricamente, siendo un precursor para muchos mods de rendimiento que tenemos a día de hoy. Muchos mods han estado ahí afuera antes del amanecer de Minecraft, pero hay uno en especial del cual hemos escuchado hablar infinidades de veces, el mod Aether, siendo uno de los primeros en agregar una dimensión completa, similar al Nether pero en el cielo, contenía islas flotantes, nuevos bloques, voces, herramientas y mucho más. Inclusive le dio origen a un fenómeno que engañó a una generación completa de jugadores durante años, haciéndoles creer que el mod era parte del juego original. De ahí el famoso meme del portal construido con cobblestone y agua. Lanzado antes de que existiera la dimensión del End y el dragón como jefe final, no se puede negar que la Aether fue un mod crucial e influyente en el desarrollo de las futuras características que iba a tener Minecraft, siendo también la inspiración de muchos otros mods que añadían dimensiones completas basadas en su propio concepto, como Tropicraft o Twilight Forest, mods que se encuentran vigentes hasta el día de hoy. No todo lo que brillaba era oro. Con la aparición de los primeros mods, también aparecieron los primeros hacks. Al principio los hacks eran simples e incluso inofensivos. Te permitían volar, desplazarte a gran velocidad y traspasar cosas. Pero cuando el survival multiplayer de Minecraft fue lanzado, estos se convirtieron en un verdadero dolor de cabeza para la comunidad. Esta problemática terminó forzando a los desarrolladores de plugins a crear lo que conocemos hoy como anti-cheats, pero esto no era más que el comienzo de una interminable batalla entre la evolución constante de los hacks y los anti-cheats. Cuando se solucionaba un problema, a la vuelta de la esquina había nuevos hacks esperando y estos eran más sofisticados que los anteriores. Definitivamente se necesitaba alguna solución inmediata.
porque esto se salía de control. Es ahí cuando surgió la idea de los client-side anti-cheats. Esto no era nada nuevo y ya existían muchos juegos competitivos que lo usaban como Counter-Strike. Uno de los primeros client-side anti-cheats que se abrió paso en la comunidad de Minecraft fue Bad Lion Premium. En asociación con la Liga de Deportes Electrónicos, este ofrecía muchas funcionalidades como mejoras en el gameplay, boost de fotogramas, chat especial y lo más importante, un sistema de antitrampas. Este cliente no era para nada perfecto, tenía sus errores y no tardaron en surgir variantes que se jactaban de ser mejores, como Cosmic Client, Hyperion, Pixel Client, Eris e incluso el infame Cheat Breaker. Muchos de estos clientes mencionados con el paso del tiempo no lo lograron. Solo un par de ellos como Bad Lion y Lunar Client se encuentran vigentes hasta el día de hoy, convirtiéndose en clientes masivos con mods que no solo mejoran la experiencia del jugador, sino que también le dan solución al problema de las trampas en el multijugador de Minecraft. No tendría mucho sentido determinar cuál fue el primer modpack, ya que tener más de un mod se considera uno mismo, pero si estamos hablando de un primer gran paso, seguro que más de uno recordará la palabra Techit, nombre que proviene de la función entre Technic, nombre del equipo de desarrollo, y Bookit, porque incluía soporte para servidores. Con una gran combinación de mods tecnológicos y mágicos, hace 10 años, Techit hacía su aparición con un tráiler que jamás sería olvidado por la comunidad. En este se mostraba el verdadero potencial del modpack, enseñando varios mods como Computercraft, Red Power, Industrialcraft, Buildcraft, Railcraft y Equivalent Exchange, entre otros. Como dato curioso, este modpack tuvo una pequeña controversia con el tan conocido mod Forestry, el cual en forma de protesta y a falta de permisos terminó incluyendo un código malicioso que dañaba los mundos de los jugadores, haciendo que tiempo después sea excluido de muchos modpacks, principalmente de los que estaban desarrollados por el equipo Technic. Techit ha sido sin lugar a dudas una de las primeras chispas que le dio vida a legendarias creaciones como Hexit, Sky Factory, Fit the Beast Ultimate, Crash Landing y miles de modpacks, de los cuales muchos siguen vigentes hasta el día de hoy gracias al gran apoyo de la comunidad. Saber el origen de las cosas nos sirve para entender cómo hemos llegado hasta este punto, pero hay algo más importante que todo eso, y es lograrlo. Y nosotros, queridos amigos, lo hemos logrado. Tenemos una de las comunidades de mods más grandes y diversas que existen. La verdadera pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿qué sería de Minecraft sin los mods? Please listen carefully.